Buenos días, apreciados amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hemos preparado esta presentación especial para ustedes, considerando la importancia que en este momento tiene la empresa mercantil y sus modalidades de transmisión. Actualmente, pues todos sabemos el tema económico que está viviendo nuestro país y muchas empresas están pasando por reestructuración, innovando, mejorando sus modelos de negocio y probablemente dentro de esas mejoras que las empresas están encontrando también abarca el tema legal. Es decir, muchas empresas individuales probablemente ya estén considerando trasladarse a una empresa, a una sociedad mercantil. Recordemos que hay 6 sociedades en Guatemala, 6 tipos de sociedades, y entonces hoy vamos a abordar cómo es que se puede transmitir, por ejemplo, una propiedad, una empresa de propiedad individual a una social. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener el agrado de contar con la licenciada Elvira Esmeralda Gamarro Palacios. Ella es abogada y notaria, es experta en la temática y le damos pues la bienvenida. La licenciada Gamarro pues tiene estudios de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil y Mercantil en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También brinda asesoría jurídica y es subcoordinadora del Consejo de Desarrollo Comunitario Luna de Plata, y pues buena parte de su actividad profesional lo dedica también a asesorar jurídicamente a empresas en el ramo mercantil. Así que pues ella es una experta en la temática y pues le damos la bienvenida a la licenciada y los dejamos en buenas manos y gracias por acompañarnos. Bienvenida, licenciada Esmeralda, gracias por aceptar la invitación y el tiempo es suyo. Muchas gracias por la presentación, licenciado Otto. Agradezco por la confianza a la firma Vargas Piedrasanta de consultores y auditores de Quetzaltenango. Me siento muy complacida de poder compartir con ustedes en este día. Y como bien decía el licenciado, pues en esta época que estamos viviendo y por medio de esta pandemia que estamos padeciendo, que es el COVID-19, pues ha causado muchos problemas en cuanto a la economía nacional y, por qué no decirlo, la economía mundial. Entonces, pues este es un pequeño aporte que estamos haciendo para todos los comerciantes y empresarios de Quetzaltenango. Como indicaba el licenciado, pues el tema que me atañe este día es la empresa mercantil y sus modalidades de transmisión. Como es conocimiento de todos, pues también a la empresa mercantil la podemos denominar como la unidad de explotación comercial o industrial, y que es el conjunto de bienes o elementos de distinta condición y naturaleza, destinados a determinada actividad económica. Podemos también decir que es el conjunto de trabajo, elementos materiales, valores incorpóreos que se coordinan para ofrecer al público bienes y servicios. De esta definición podemos decir también que la empresa mercantil está regulada en nuestro ordenamiento jurídico en el Código de Comercio, en el artículo 655, como lo determina la siguiente diapositiva, en donde podemos determinar la definición legal, que literalmente dice así, que es el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. Si ustedes pueden ver en la diapositiva que están observando, enmarqué en algunos colores diferentes palabras. Dentro de ellas tenemos lo que es el trabajo, los elementos materiales y los valores incorpóreos, que podríamos denominarnos como los elementos de la empresa mercantil. Estos elementos están coordinados con un fin, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para ofrecer al público bienes y servicios, que es a lo que se dedica la empresa mercantil, su actividad económica en ofrecer bienes y servicios, y con un propósito determinado que es el lucro, obtener un bien dinerario a través de la prestación de este servicio.
Continuando con la siguiente diapositiva, también vamos a determinar cuál es la naturaleza jurídica de la empresa mercantil. En el libro segundo de nuestro Código Civil, que es el libro de los bienes, podemos determinar que un bien son todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, de acuerdo con el artículo 442. De igual manera, podemos encontrar una división de los bienes y que están los bienes muebles y los bienes inmuebles. La diferencia entre uno y otro radica en su factibilidad de traslación, ¿verdad? Los bienes muebles pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, ni del inmueble donde están colocados, de acuerdo al artículo 451. De esto podemos decir que la empresa mercantil es un bien inmueble. El artículo 655 también nos indica que será reputada como un bien inmueble. Entonces, estableciendo la naturaleza jurídica de la empresa mercantil, podemos definirla así, ¿verdad? Que es un bien inmueble. Continuando con la siguiente diapositiva, también vamos a mencionar los elementos de la empresa mercantil. Entre los elementos de la empresa mercantil podemos mencionar los elementos materiales y los elementos inmateriales. Los elementos materiales también les podemos denominar corpóreos. Corpóreos porque son perceptibles a los sentidos humanos. Los podemos ver, los podemos tocar, ¿verdad? Y los elementos inmateriales, pues son todos aquellos elementos incorpóreos, ¿verdad? Como las marcas, el nombre, que no son perceptibles al ser humano, a los sentidos del ser humano. También en el artículo 657 del Código de Comercio se establecen los elementos importantes que deben constar en el contrato de una empresa mercantil, como lo son el establecimiento, que es el lugar donde va a funcionar la empresa, la clientela, que es el flujo de personas que van a obtener el bien o el servicio de la misma empresa, y la fama mercantil, que también le podemos denominar aviamiento. ¿Qué es el aviamiento? Pues es la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios, ¿verdad? Luego, entre los elementos también está lo que es el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento, como son las marcas, el nombre, que también son susceptibles de inscripción en el registro mercantil. Otro elemento que se menciona acá son los contratos de arrendamiento, el mobiliario y la maquinaria que va a utilizar la empresa para su actividad económica, los contratos de trabajo, ¿verdad? Que aquí sería encargado el Departamento de Recursos Humanos, la obtención del recurso humano para el trabajo que va a hacer la empresa mercantil, las mercaderías, los créditos y demás bienes y valores similares. Continuamos con la siguiente diapositiva. También dentro de los elementos tenemos excepciones de los elementos que también se determinan en el mismo artículo 657 en el último párrafo, que son los elementos que se transmiten por medio de la declaración expresa del titular, ¿verdad? Que son como las patentes, los secretos de fábrica y de negocio, las concesiones y las exclusivas. Como decía, también están reguladas en el artículo 657. En la siguiente diapositiva podemos ver en sí ya el tema que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Yo recapitulé algunos conceptos básicos para poder hacer un recordatorio, ¿verdad?, de la empresa mercantil. La transmisión de la empresa mercantil. Estableciendo ya que la empresa mercantil, su naturaleza jurídica es que es un bien mueble, entonces es objeto de negocios jurídicos. Estos negocios jurídicos pueden ser definitivos o temporales, que se pueden dar mediante los siguientes contratos, ¿verdad? Tenemos el contrato de compraventa, el contrato de usufructo, arrendamiento, donación y la aportación a sociedad anónima, que podríamos decir que son los
más comunes en nuestro medio. Haciendo una recapitulación del negocio jurídico, podemos determinar que para la realización de un negocio jurídico debemos contar con 3 elementos básicos que lo componen, ¿verdad? Que es la capacidad legal del que declara su voluntad, el consentimiento de las partes, ¿verdad? Que adolezca de un vicio, y el objeto que sea un objeto lícito, ¿verdad? Esto es muy importante. En la siguiente diapositiva vamos a dar inicio con lo que es la compraventa. Por medio del contrato de compraventa, una persona física o jurídica denominada vendedor transmite a otra persona jurídica o física denominada comprador la empresa, ¿verdad? ¿A cambio de qué? De un precio. Este contrato se constituye en escritura pública y pues también tiene los efectos de las obligaciones posteriores de registro, ¿verdad? Ante los registros correspondientes. Continuando, tenemos lo que es el contrato de usufructo. Este contrato es muy interesante porque se transmite la propiedad de una forma parcial. ¿Por qué? Porque la persona física o jurídica que está transfiriendo el usufructo se le denomina nudo propietario. La propiedad tiene 3 poderes, ¿verdad? Que es el poder de disponer, el poder de usar y el poder de gozar de la propiedad. El nudo propietario es aquel que dispone de la propiedad, pero quien goza de los frutos de la propiedad es el usufructuario. Entonces podríamos decir que aquí la entrega de la propiedad es de forma parcial, ¿verdad? Porque ambos tienen el mismo derecho. Uno de disponer y de usar de la propiedad y el otro de gozar de los frutos de la misma. Continuamos con el contrato de arrendamiento en la siguiente diapositiva. Y por medio del contrato de arrendamiento se hace entrega del bien, se hace entrega del uso y el goce de la propiedad por cierto tiempo, con la finalidad de obtener un beneficio dinerario por medio de un precio, ¿verdad? Las personas que participan, los sujetos que participan en el arrendamiento, pues es la persona física o jurídica que se denomina arrendante y la persona física o jurídica quien la recibe, que es el arrendatario. Esto es muy importante determinar lo que es por cierto tiempo, ¿verdad? Y lo encontramos regulado en el artículo 1880 de nuestro Código Civil. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la donación, que también es otro contrato, pero este también es interesante porque este es una entrega total que se hace del bien. Los sujetos en la donación es la persona física o jurídica que se denomina donante, que es la persona que hace entrega del bien. Quien la recibe puede ser una persona física o jurídica denominada donatario. En este contrato se hace la entrega total a título gratuito, de acuerdo con el artículo 1855 de nuestro Código Civil. También otra forma de transmitir la propiedad, de transmitir la empresa mercantil, tenemos lo que son la aportación en la siguiente diapositiva, la aportación a sociedad anónima, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las aportaciones pueden ser de 2 maneras. Tenemos las aportaciones dinerarias, de acuerdo al artículo 27 y 92 del Código de Comercio. Estas aportaciones
son en efectivo, ¿verdad?, en dinero, y la ley establece que deben de ser depositadas en una cuenta bancaria. También tenemos la aportación en especie, de acuerdo al artículo 91 del Código de Comercio. Las acciones, los accionistas, cuando se da una aportación, es necesario que celebren una asamblea ordinaria. ¿Por qué una asamblea ordinaria? Porque a través de ella ellos aceptan la aportación. ¿Verdad? Es necesario que se realice la asamblea y también para justipreciar la aportación. ¿Qué es la justipreciación? Pues darle el justo precio a la aportación que se está haciendo a la sociedad. Y como indicaba, pues esta debe de ser aceptada por todos los socios. Se constituye en esta asamblea un acta de asamblea ordinaria en donde se hace constar la aceptación de los socios, y este acta pues va a ser el soporte para realizar posteriormente la escritura de aportación. Es muy importante saber pues que estos son los contratos más comunes que se dan en nuestro medio, pero también existen otros contratos que podríamos estudiar posteriormente, como son el fideicomiso, el testamento, ya que el derecho pues mercantil es un derecho cambiante y se van dando distintas formas de transmitir la empresa mercantil. Como les decía, es un pequeño aporte sobre la forma de transmisión. Esto es importante también que se constituyan en escritura pública y que cumplan con todas las obligaciones posteriores de la misma, ¿verdad? Como están la obligación de inscripción de la misma, ¿verdad? Esto para garantizar a los empresarios la transmisión de la empresa, para que todo quede legalmente constituido en escritura. Este es el pequeño aporte que yo tengo para ustedes esta mañana, y dejo en el uso de la palabra al licenciado Otto por si quisiera él agregar algo más. Gracias, licenciada Esmeralda, por la presentación. Creo yo que pues nos dio un interesante marco, digamos, de referencia para las opciones que tiene un empresario para transmitir su empresa. Solo hay una duda que se plantea, y es respecto a, digamos, a un propietario individual, digamos una empresa individual. ¿Cuál sería el proceso, digamos, para convertir esa empresa individual en una sociedad anónima? Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, básicamente ¿cuál sería el proceso para convertir una empresa individual en una sociedad mercantil? Voy a invitar a la licenciada Martina para que ella pueda dar respuesta a esta pregunta. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto que nuevamente nos estén acompañando en un programa en el cual estamos preparando una formación empresarial para todos aquellos que nos escuchan. Atendiendo la pregunta que nos hacía el licenciado Otto y en colación a lo que nos exponía la licenciada Esmeralda Gamarro, solamente quisiera agregar algo sumamente importante de este tema. Cuando nosotros hablamos de la empresa mercantil, es importante tener claro, y ella lo decía en su exposición, que la empresa mercantil es un bien mueble, es decir, que su naturaleza jurídica es de ser de un bien, y por ser mueble es aquel bien que podemos trasladar de un lugar hacia otro lugar. En ese sentido es que la legislación mercantil nos permite que esta empresa mercantil pueda transmitirse o pueda trasladarse de una persona hacia otra persona. Nos hablaba la licenciada Esmeralda que, atendiendo a las modalidades, pues existen compraventas, arrendamientos, usufructos, donaciones,
Y hoy en día en la práctica ya se utiliza el fideicomiso y el testamento también como una modalidad de poder transmitir la empresa mercantil. El licenciado Otto nos hacía una pregunta referente al tema del comerciante. ¿Cómo él las podría adquirir? En este tema quisiera comentar que acá la figura propiamente en el derecho mercantil es el comerciante. Y cuando nosotros hablamos de comerciante podemos ubicar que existen varias clasificaciones, específicamente un comerciante individual, un comerciante social, un comerciante especial. En este caso, la empresa mercantil viene a ser un bien mueble que viene a pertenecer tanto al comerciante individual, al comerciante social o al comerciante especial. Es decir, que cada uno de estos sujetos puede tener o tiene una empresa mercantil solamente por el hecho de ser comerciante. Bueno, ahora bien, ¿un comerciante individual puede transferir su empresa mercantil? Sí puede transferir su empresa mercantil. Un comerciante social, que cuando hablamos de comerciante social estamos hablando de sociedades mercantiles, si él puede transferir la empresa mercantil, sí puede transferir la empresa mercantil. Aquí es importante que nosotros como empresarios podamos determinar el análisis en saber realmente a quién nosotros queremos transferir esa empresa mercantil. Por ejemplo, pensemos que un comerciante individual, si así quisiera, puede formar una copropiedad con otro comerciante de esa misma empresa mercantil. No la está transfiriendo, sino que la está compartiendo. Crearon una copropiedad de una empresa mercantil. Dos comerciantes individuales, ¿sí? También existe la posibilidad de que un comerciante individual desee incorporarse a una sociedad anónima y al incorporarse a una sociedad anónima, el comerciante individual debe de realizar esa aportación a esa sociedad anónima. En ese sentido, cuando el comerciante individual va a realizar su aportación a una sociedad anónima, acá es importante establecer, y ya lo exponía la licenciada Esmeralda, que en este caso es necesario que el comerciante social, o en este caso la sociedad mercantil, pueda tener muy claro y poder aceptar esa aportación. De hecho, podemos determinar que de palabra las personas evidentemente han aceptado, se han puesto de acuerdo a recibir esa aportación, pero en derecho debe de estar escrito. Entonces, en este caso, debemos determinar que ese comerciante social, es decir, la sociedad mercantil, previamente a recibir esa aportación de un comerciante individual, debe de celebrarse una asamblea ordinaria. Se debe de faccionar el acta respectiva, ya con esa acta notarial de aceptación de la aportación, pero esto sí es importante. En este tema del acta, quisiera agregar que en esa acta debe de estar claro el aporte y además se debe de justipreciar a la empresa mercantil, es decir, darle el justo precio a la empresa mercantil. Y bajo ese valor que nosotros le demos a esta acta, es el valor como el comerciante individual se va a incorporar a esa nueva sociedad mercantil. En este caso podemos decir que ese comerciante individual viene a convertirse en socio, o viene a convertirse, en este caso, si fuera una sociedad anónima, en un accionista para esta sociedad anónima. Entonces podemos ir viendo, en base a lo que yo estaba diciendo y la pregunta que hacía el licenciado Otto, que la empresa mercantil se puede transferir de los comerciantes dependiendo de la necesidad empresarial que se tenga y atendiendo a esa necesidad empresarial, los notarios, en este caso, van a darle forma legal a esa pretensión o a esa petición del empresario. Pero sí quisiéramos aclarar y dejar claro aquí en este sentido de que tanto los comerciantes individuales, tanto los comerciantes sociales, ambos pueden transferir, ambos pueden utilizar cualquiera de las modalidades que la licenciada Esmeralda nos expuso para poder transmitir esa empresa. Pero en este sentido quisiera mencionar que cuando hablamos de transmitir, ¿sí?, en tema jurídico podemos pensar que al hablar de transmitir estamos pasando totalmente esa empresa mercantil, ¿verdad? Pero acá, en este sentido, es necesario que aclaremos que todo va a depender de cómo se esté aportando, o qué manera o qué figura vayamos a utilizar. Evidentemente, si es un arrendamiento, no estamos transfiriendo la propiedad, ¿verdad? Evidentemente, si es una compraventa, sí. Si estamos haciendo una aportación de una empresa mercantil hacia una sociedad anónima,
sí, en este caso la empresa mercantil ya no es parte del comerciante individual, sino que esa empresa mercantil ya se convirtió en un bien mueble que pertenece a esa sociedad anónima. Y en el caso que el licenciado Otto nos hablaba del comerciante individual, aquí también es importante que existe otra modalidad y que se practica mucho en el medio empresarial, las copropiedades de las empresas mercantiles. Es decir, puede ser que yo sea un comerciante individual, yo tenga mi empresa mercantil y al tener yo mi empresa mercantil, deseo sumar esfuerzos económicos a esa empresa mercantil y sumado a ello, entonces yo me hago copropietaria de esa empresa mercantil con otro comerciante individual. En este caso, para esa copropiedad de esa empresa mercantil, también debemos de hacer documentos legales porque debemos de establecer quién va a tener la representación de esa copropiedad. Tenemos que tener clara también cómo se va a hacer la división de las utilidades que provenga de esa empresa mercantil, ¿verdad? Y es importante también, y ya nos hablaba la licenciada Esmeralda, que referente al tema de la empresa mercantil, cuando nosotros cedemos esa empresa mercantil, la cedemos con todos los elementos de su empresa mercantil. ¿Qué quiere decir eso? El Código de Comercio nos habla acerca de los elementos, nos dice, o los elementos del contrato, pero cuando nos habla de los elementos del contrato, lo que nos está diciendo, ¿cuáles son los elementos que integran esa empresa mercantil? Nos hablaba la licenciada Esmeralda que dentro de los elementos de la empresa mercantil podemos encontrar los contratos de trabajo, los contratos de arrendamiento, podemos encontrar el nombre, podemos encontrar la marca, ¿sí? Podemos encontrar el equipo, podemos encontrar el mobiliario. Al final, todos esos elementos vienen a formar parte de la estructura del bien inmueble. Es decir, que cuando nosotros tomamos la decisión de trasladar ese bien mueble, que es esa empresa mercantil, debemos de tomar en cuenta que esta empresa mercantil se traslada con cada uno de sus elementos, también tomando en cuenta que el Código de Comercio establece sus excepciones, como por ejemplo en los secretos, ¿verdad?, que tenga esa empresa mercantil, como por ejemplo alguna receta, algún componente especial que tenga la empresa mercantil, que en ese caso, ¿verdad?, sí se tiene que ver desde otro punto de vista porque existen patentes referente a ese tema. Al final podemos ir determinando que la empresa mercantil es un bien mueble que permite al empresario y que permite al derecho mercantil pues moverse o trasladarse de un lugar a otro y darnos mejores oportunidades empresariales, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto y lo que sí es muy importante, por favor, no olvidar, es de que independientemente de las modalidades que nosotros vayamos a utilizar, siempre va a ser necesario que nos podamos apoyar de documentos legales para que esto realmente quede debidamente respaldado, como por ejemplo el acta evidentemente es un documento notarial, ¿verdad?, en el cual se va a hacer constar esa traslado, ya sea compraventa, donación, ya sea usufructo, atendiendo a la modalidad que vayamos a determinar. Y posteriormente, pues la escritura constitutiva, ¿verdad?, donde se hace constar esa aportación y ya esos documentos legales ya se trasladan al departamento contable para que el departamento contable, ¿verdad?, o al que lleva la contabilidad de quien la recibe, pensando que fuera un comerciante social o una sociedad mercantil, pues ellos puedan hacer las partidas respectivas para poder ingresar esa aportación y de esa misma forma darle ingreso al accionista, a la sociedad anónima. Y de igual forma, si fuera una copropiedad de la empresa mercantil entre un comerciante individual y un comerciante y otro comerciante individual, también de la misma forma que es necesario que se haga mención de esto al tema de la persona que lleva la contabilidad para que se pueda, en ese sentido, poder ordenar el tema contable, presentarles los documentos legales para que en su momento oportuno se tengan los documentos respectivos pues, para poder hacer cualquier división de utilidades a las cuales se pretenda. En conclusión, podemos determinar entonces que la empresa mercantil, por ser su naturaleza jurídica de bien muebles, es una figura empresarial que nos permite modificarse, trasladarse de la manera que el empresario lo desee, siempre y cuando estén establecidos dentro del marco legal. Y sumado a lo que nos decía la licenciada Esmeralda, dentro de ello encontramos, y voy a repetir porque sí creo necesario mencionarlo, compraventas, donaciones, usufructo, sí, puede ser que la demos en arrendamiento,
testamento, y hoy en día también puede ser mediante un fideicomiso, ¿verdad? Entonces eso sería para ir agregando o adicionando un poquito a lo que nos comentaba la licenciada Esmeralda y a lo que nos comentaba el licenciado, ¿verdad? Entonces, en conclusión, para ir ya finalizando con esta pequeña formación que estamos preparando el día de hoy, solo quisiera concluir con esto, que sí es importante. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a diferenciar esos elementos importantes en el derecho mercantil que nacen? Como por ejemplo, ¿cuál sería entonces la diferencia, ¿sí?, entre una sociedad mercantil, una empresa mercantil y un establecimiento mercantil? Son muy parecidos, pero no es lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es el punto de partida para lo que ya se ha hablado esta mañana, ¿verdad? Cuando hablamos de una sociedad mercantil, una empresa mercantil y un establecimiento mercantil, pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, no podemos estar hablando del mismo tema. Cuando hablamos de sociedades mercantiles, estamos hablando que es una persona jurídica, estamos hablando que es un comerciante social, y en este caso usted recordará que el artículo 10 del Código de Comercio nos materializa cuáles son esos comerciantes sociales, que anteriormente teníamos 5, hoy en día ya tenemos 6 comerciantes sociales, ¿verdad?, que la legislación nos permite y nos da la oportunidad de poder determinar como empresarios cuál de ellos nosotros queremos pues aplicar. Entonces, cuando hablamos de una sociedad mercantil, estamos hablando entonces a qué se refiere a una persona jurídica. Cuando nosotros hablamos de una empresa mercantil, nos estamos refiriendo a un bien mueble, ¿sí?, que ese bien mueble pertenece a ese comerciante social o bien sea a un comerciante individual. Tanto un comerciante individual como un comerciante social, ambos pueden tener una empresa mercantil. Y un establecimiento mercantil, ¿qué es un establecimiento mercantil? El establecimiento mercantil es el elemento de la empresa mercantil, es decir, el lugar donde va a iniciar o el lugar donde va a realizar sus operaciones la empresa mercantil. En resumen, cuando hablamos sociedad mercantil, empresa mercantil y establecimiento mercantil, parecidos, pero no es lo mismo. Sociedad mercantil es una persona jurídica, empresa mercantil es un bien mueble y establecimiento es un elemento de la empresa mercantil, ¿verdad? Sí es importante mencionarlo para que tengamos muy claro entonces a qué se refiere el tema de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de esa transferencia o esas modalidades que existen de la empresa mercantil, ¿verdad? Entonces, por ser un bien mueble, es que la legislación mercantil de nuestro país permite que se puedan hacer todas esas cosas. ¿Y todo esto por qué? Porque va a depender de la necesidad empresarial que va a tener el comerciante, evidentemente, para poder manejar de mejor forma su empresa, ¿verdad? Y él poder encontrar una mejor estructura donde pueda fortalecer su patrimonio y de esa misma forma poder prestar un mejor servicio, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que podríamos agregar a la intervención de la licenciada Esmeralda. A nosotros nos ha dado un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy un nuevo tema empresarial en el cual nos permite descubrir nuevamente que el derecho mercantil es una rama del derecho que nos permite trabajar enormemente, tanto fusionando varios elementos. Lo mencionábamos hace una semana, fusionando elementos empresariales, elementos contables y fiscales y elementos legales. Todos esos elementos legales para lograr que tanto el empresario y tanto al abogado mercantilista podamos apoyar a la empresarialidad de nuestro país. No sé si Licoto desea agregar algo o no sé. Muchas gracias, licenciada Martita. Muchas gracias, licenciada Martita. Licenciada Esmeralda, agradecemos bastante los valiosos aportes que hoy nos han transmitido. Creo yo que han ampliado bastante, digamos, porque a veces hay dudas de cómo puedo transmitir mi propiedad individual a una sociedad mercantil. Y interesante, usted tocaba también el tema de una sociedad mercantil, ¿verdad? Como es ahora la sociedad de emprendimiento.
Probablemente en próximas actividades, ayer discutíamos justamente acá en la firma de analizar la posibilidad de hacer un webinar específico para la sociedad de emprendimiento. Así que, pues, si los amigos que nos escuchan están interesados en este tema, pues, con toda confianza, hacérnoslo saber por esta vía de Facebook o de WhatsApp que les aparecía en pantalla, y con gusto estaríamos desarrollando este tema u otros que puedan pedir. Así que creo que ya no hay más preguntas, excepto la que habíamos presentado hace un momento. Entonces, pues, agradecemos bastante a la Sociedad Esmeralda, a la Sociedad Martita, ambas pues del departamento legal, la firma, y pues estamos siempre para servirles en estas temáticas que son muy importantes. Con toda confianza pueden abocarse con nosotros, y vamos a dar unos 30 segundos en caso algún participante tuviera alguna duda, aporte, comentario, a través del mensaje. Y si no hay más preguntas, pues agradecerles a todos la conexión. Gracias por estar hasta el final de esta actividad. Tratamos de hacerla breve precisamente para no quitarles mucho tiempo, y pues esperamos verlos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias, licenciada Martita, gracias, licenciada Esmeralda. Pasen un feliz día a cada uno, y a todos los padres que nos escuchan, pues aprovechando, feliz Día del Padre. Hasta luego. Gracias, muy amable, y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Y como decía el licenciado Otto, feliz Día del Padre a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.